Vos, Nacho, me habías preguntado sobre el Estado como único enemigo, que es el capítulo 2. A ver, que tiene el monopolio de la ley de justicia como anabólico del crecimiento del Estado, el origen y la esencia del Estado, enemigo, el Estado y gobierno son dos cosas diferentes, el fracaso del liberalismo, el daño del conservadurismo y la receta para vencer al Estado, que es el agorismo, la contraeconomía, la desobediencia civil, la resistencia pacífica. Mira, el Estado es violencia física, tan sencillo como eso. ¿Cómo se entiende lo que es el Estado? Lo explica muy bien Rothbard. Yo tengo una metáfora muy simple para que lo entienda todo el mundo. Imagínate un mundo sin Estado. Vos en un mundo sin Estado, mientras no hicieras nada que lesionara los derechos naturales, o sea, la propiedad privada y las elecciones de tu prójimo, si lo hicieras, habría una justicia consuetudinaria que te juzgaría. Pero mientras que no hicieras eso, vos harías todo lo que quisieras hacer y elegirías hacer. Cuando aparece el Estado, uno deja de hacer lo que elegiría libremente hacer y por la propia aparición del Estado pasa a hacer lo que jamás elegiría hacer por propia voluntad y solamente lo hace porque el Estado lo obliga. Cuando vos tenés en cuenta esta última reflexión mía, vos te das cuenta que el Estado, como diría un nene de 5 años, es malo. ¿Y por qué es malo? Lo cual lo convierte en nuestro único enemigo. Porque es el único que te puede convertir en hacer lo que no querés hacer y te puede obligar a hacer lo que vos no querés hacer. Por eso es tu único enemigo. Y esto lo puede hacer porque tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, de la ley, de la administración de justicia y por ende del castigo. Entonces, hay que tener bien en cuenta que por esto es nuestro enemigo. ¿Y cómo surge el Estado? El Estado surge el día que, esto lo explica muy bien Franz Oppenheimer, en el libro El Estado de 1908, cuando un grupo de gente organizada en anarquía, por motus propio, decidió invadir el pueblo vecino. Lo invade, lo conquista, lo confisca y lo esclaviza, poniéndolo a trabajar y generar riqueza para él mismo. Entonces, apropiándose de la generación de riqueza y del producido de la propiedad privada de esas personas que invadió. Entonces vos entendés que ahí el Estado destroza desde su génesis misma el derecho natural. ¿Y qué sucede? Hasta que se produjo este fenómeno que acabo de describir, todo el mundo estaba organizado en anarquía. Perfecto. Cuando aparece este fenómeno y aparece la esclavitud porque dejan de matar al invadido y confiscado y lo ponen a trabajar para él, el Estado aparece cuando aparece la esclavitud. ¿Ok? ¿Y quiénes son los que te dicen que la esclavitud fue un avance con respecto a matar? Los burócratas del Estado. ¿Y qué sucede? Esto parte la sociedad en dos. La aparición del Estado hace que aparezcan los medios políticos, que son la coacción, la violencia física. Al aparecer los medios políticos, la coacción y la violencia física, ¿qué sucede? Aparecen las castas. Entonces vos tenés dos castas. La casta que vive de los medios económicos, que produce y genera riqueza. Y aparece la casta política que saquea, roba, expolia a los que generan riqueza, apropiándose de su producido y viven parasitariamente de ellos.
Y esto es muy interesante, vuelvo a mencionar a Rothbard porque lo explica bien. Hay una gran diferencia entre clase social, el fenómeno clase, versus el fenómeno casta. Son Boca River, blanco y negro. ¿Por qué? Porque la clase, las famosas clases económicas de las cuales habla Marx, surgen de los medios económicos, surgen de la asociación voluntaria, surge de la producción en libertad y se genera una clase económica elevada que genera mucho dinero y una clase económica menor, baja, que genera poco dinero. Pero ambas interactúan por voluntad propia unas con otras y una no puede coaccionar a la otra y darle un garrotazo en la cabeza para que entre en el contrato. Si la de abajo no le conviene, se va. Entonces, la lucha de clases es un error científico, intelectual, que lo explico en este libro, en el capítulo donde dice que la educación pública enseña lo que les conviene a los burócratas, que te enseña que, primer punto, en la educación pública anida la teoría de la explotación y marxista de la plusvalía detrás de todo lo que nos enseña la educación pública. Explico que la teoría de la explotación marxista es un error intelectual y una estafa moral y ética. Explico que el empresario, no el empresario, el empresario es un benefactor social. Las clases económicas surgen de la relación emprendedor, empresario, trabajador, todas en el sector privado generando riqueza en libertad. El que va a la clase más alta es el que provee de soluciones mejores que permiten satisfacer mejor y más las necesidades al prójimo. Por eso más prójimo le compran, más prójimo le paga y se enriquece. El que provee, hablando mal y pronto, poco al prójimo, le pagan poco, tiene pocos ingresos y está en las clases sociales más bajas. Lo importante a entender de esto es que nada de esto sucede en la lucha de castas. La casta es violencia física. Son unos que por la fuerza le quitan a otros y viven parasitariamente los que los quitan de los que son privados de su producción. Esta lucha, que es la lucha de castas, es acertada, es ética, está en línea con la moral de las ideas de la libertad, porque esta lucha de castas procura, en el fondo, respetar y defender lo que está bien de lo que está mal, la justicia de la injusticia, porque en el fondo de todo lo que está haciendo es proteger los derechos naturales. Entonces, el punto a entender esto es que al Estado, para vencerlo, hay que debilitarlo. Y el Estado no tiene poder. El poder se lo damos nosotros. ¿Cómo? Apoyándolo, consintiéndolo, cooperándolo. Hasta la tiranía más grande cae si la gente le retira el apoyo, el consentimiento y la cooperación. Entonces, ¿qué sucede? Este apoyo, consentimiento y cooperación está basado en la obediencia. Y la obediencia se basa en el miedo. Entonces el Estado, a partir de ese monopolio de la seguridad, la justicia, la administración de justicia, el castigo y la ley, imprime miedos, porque tiene la capacidad de sancionar. Y si vos tenés miedo, obedecés. Y si obedecés, empoderás y otorgás el poder político. Pero en el fondo, el apoyo, la cooperación,
el consentimiento termina siendo siempre voluntario. Está en vos darte cuenta que tenés el poder y está en vos voluntariamente retirarlo, en parte, en mayor parte, en todo. Lleva tiempo. Obviamente para eso tenés que vencer tus miedos. Es crucial. Porque detrás de la noción del miedo, ¿qué está? El concepto de debilidad. Que el Estado te lo fomenta permanentemente, porque te dice, vos dependés de mí, vos sos débil, vos no tenés nada, vos tenés lo que yo te doy. Entonces, hay que vencer el miedo y hay que empezar a practicar el agorismo, la desobediencia civil, la contraeconomía y la resistencia pacífica. Todo esto está muy bien explicado en el libro. ¿Y por qué tiene que ser no violenta, sinónimo de pacífica? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la violencia. Si vos pretendés vencerlo con violencia, estás entrando en su terreno, en el cual él tiene las ventajas comparativas. Es como que yo boxee contra Muhammad Ali. Me va a cagar a trompadas. Me va a ganar. Ahora bien, si vos usufructuás tu mejor posición relativa, que es no utilizar la violencia, explico en el libro los 3 mecanismos básicos y las 198 alternativas que hay. Vos podés tener la protesta por un lado, la no cooperación por otra, y la intervención no violenta en tercer término, cada una diferenciadas en sociales, económicas y políticas. Cuando sumás todas hay 198 diferentes. No es un invento mío, estoy transfiriendo los estudios de Gene Sharp, 20 años estuvo estudiando esto. Lo que uno ve y prueba es que puede ir convenciendo a la gente, porque la contraeconomía, el agorismo, la resistencia pacífica es dinámica, es cambiante. Y si es cambiante, el poder es cambiante. El poder que tiene el burócrata del Estado es cambiante. A medida que se lo vas retirando, él va teniendo cada vez menos poder. Y vos vas a ir teniendo cada vez más la capacidad, con todas estas alternativas, de ir mostrándole al prójimo que es posible y que da resultados la resistencia pacífica, la contraeconomía, el agorismo. Entonces, Marita, ¿me querés preguntar algo? Me gustaría poner como ejemplo de todo lo que estás diciendo la guerra de Malvinas, como un ejemplo de sometimiento de gente que no tuvo posibilidad de rebelarse en ese momento, y la respuesta del Estado ante la obediencia obligada de un montón de pibes que tenían 18 años cuando fueron violentamente enviados sin opción a una guerra cruel, infame, y que sometió a montones de pibes y sus familias a un dolor infinito. Y que después de jugarse la vida, de prepo, no por elección, no por patriotismo, incluso tuvieron que crear un sesgo patriota para sobrevivir a la infamia que padecieron. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque ese sesgo es el que no le permitió a la gente, a los jóvenes en 1982, poder visualizar y hacer uso de la alternativa que tenían. La rebelión. O la desobediencia civil y desertar con nombre y apellido, priorizando tu vida por sobre un concepto espurio, inventado, que forma parte de la liturgia religiosa del Estado, que es la patria, la bandera, las Malvinas y el nacionalismo y lo que sea. Había alternativa.
El sesgo que te crea, el sesgo cultural creado en la educación pública es la que, lamentablemente, a esos 600 un poco más jóvenes, que son lo único respetable de ese nefasto episodio de la historia argentina, no les permitió poder hacer uso de lo que tenían a mano. Y que no por nada el Estado coercitivo eligió pibes de Corrientes, de Chaco, de Formosa, ¿sí?